Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver un video bastante interesante y bastante curioso. Vamos a ver 3 ETFs para el fin del mundo. Prepárate para los peores momentos. Bueno, sabemos que los momentos que vivimos actualmente pueden volverse un poco complicados por las altas valoraciones que hay en algunas de las empresas más grandes, tanto de Estados Unidos como a nivel mundial. Lo que ha pasado, por ejemplo, con China, lo que está sucediendo con las nuevas variantes de COVID, lo que está sucediendo en algunos momentos con los índices. Bueno, pues hoy traemos 3 ETFs para esos momentos, para momentos complicados. 2 de los cuales pues sí valen la pena a lo mejor tener una porción en cartera, y el último sí es para momentos muy puntuales, que lo vamos a ver a continuación. Así que sin más, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF que vamos a revisar el día de hoy, que es de BlackRock, el iShares Gold Trust, IAU, con ticker IAU. Este ETF pues es un ETF que sigue al oro, y sabemos que el oro por excelencia hasta el momento ha sido la reserva de valor. Pero, ¿cómo le ha ido a este ETF y por qué valdría la pena considerarlo para el fin del mundo? Para tenerlo en cartera, la cartera del fin del mundo. Vamos a verlo. Ya tenemos un video sobre inversiones en oro que te dejaré arriba en las tarjetas, donde vemos este ETF y otros más, así como algunas inversiones que podemos hacer para estar expuestos al oro. Como comentábamos, pues ha sido el metal por excelencia, la moneda por excelencia, y este ETF le da seguimiento al oro. ¿Qué sucede? Este ETF guarda el oro en bóvedas, así que tenemos ese respaldo como tal. Tenemos un respaldo que no es como los otros ETFs que tienen empresas. En realidad este es un ETC, Exchange Trade Commodity, porque solamente tiene un activo dentro. Y tiene un costo actual de $33.88, un rendimiento negativo en lo que va del año, ya que bueno, ha estado muy bien lo que ha sucedido durante el año, y un gasto de administración del 0.25%. Estamos viendo, está en el SIC, pero este ETF no sé por qué no lo actualizan en la página de México, así que lo estamos viendo en Estados Unidos. Pero ¿cómo le ha ido en rendimientos? En rendimientos no tiene unos rendimientos espectaculares, aunque sí ha tenido momentos en donde ha subido bastante, y últimamente había estado plano a reserva del 2020, que tuvo un buen año el oro. Pero de ahí, después de que tuvo grandes recuperaciones en el mercado del S&P 500 y otros índices, pues el oro también se ha visto afectado. Ahorita a continuación, de hecho, vamos a ver una gráfica y por qué valdría la pena tener oro en cartera. Así que quédate hasta el final. Y vemos que un rendimiento a 10 años del 0.08%, o sea, ni la inflación nos ha pagado a 10 años, ni la inflación de Estados Unidos, mucho menos la de México. En 3 años vista un rendimiento promedio del 13.73%, lo vemos aquí, pues ya es un rendimiento pues más interesante, que nos cubre la inflación y un poco más. Pero ¿por qué vale la pena? Este ETF se creó en 2005, pero ¿por qué vale la pena tener oro en cartera? Bueno, este sí es un ETF que de hecho yo tengo en cartera. ¿Y por qué vale la pena tener una exposición al oro? Curiosamente es eso, cuando hay momentos complicados en el mundo, pues tener un poco de oro en cartera nos ayuda a aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo, reducir la volatilidad. De hecho, te dejaré arriba en las tarjetas una lista de reproducción con las carteras o los portafolios de grandes inversionistas, y algunos de ellos tienen exposición al oro y lo recomiendan. Incluso Warren Buffett el año pasado tuvo exposición al oro, siendo algo que a él no le gusta como tal. Pero bueno, incluso él ha llegado a tener oro en cartera. No hay mucho más que ver sobre este ETF, ya que lo que tiene, como comentábamos, es oro. Vamos al segundo ETF, que creo que también me parece bastante interesante para considerar tenerlo en cartera, digámoslo a largo plazo. Y es el ITA, el iShares US Aerospace and Defense ETF. Un ETF enfocado a la parte de aeroespacial y defensa. Pues sería algo pues para el fin del mundo, ya que probablemente va a ser una guerra contra extraterrestres o zombies, podría ser. No lo sé, déjame saber en los comentarios qué crees que pueda pasar en el fin del mundo. Bueno, vamos a continuar con este ETF. Tiene un costo de $101, un rendimiento positivo en lo que va del año de 7.23%, apenas pagando la inflación, digamos, del año. Gastos de administración de 0.42%. Me parece un ETF interesante, ya que lo consideraría yo bastante temático.
y el gasto de administración pues es adecuado para este tipo de ETFs. Te dejaré una lista de reproducción con otros ETFs, ya sea de semiconductores, autos eléctricos, tecnología, videojuegos, incluso deportes, arriba en las tarjetas. Y ha tenido un rendimiento a 10 años del 13.84%, a 5 años del 7.75%, y pues podemos ver que no alcanza los rendimientos en este periodo del S&P 500, pero son rendimientos pues adecuados, ¿verdad? Unos buenos rendimientos que ha dado este ETF. Se creó en mayo del 2006 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Su índice de referencia pues es este que vemos aquí y contiene solamente 33 empresas dentro. Como lo vemos, pues es un ETF bastante concentrado y muy específico de un sector y temático. Curiosamente, tiene en sus características de sostenibilidad, a pesar de lo que está enfocado, tienen una buena calificación con A en cuanto a sustentabilidad y responsabilidad social. El gasto de administración ya lo comentábamos y las principales empresas son las siguientes: Raytheon Technologies, Boeing, Lockheed Martin, Textron, Transdig, Northrop, General Dynamics, y son las principales posiciones de este ETF. Aunque como comentábamos, pues prácticamente solamente tiene 33 y pues va a ser un ETF que va a estar concentrado y de hecho a las primeras dos posiciones. 20% para la primera y 18.60% para la segunda, Boeing. Prácticamente 40%. Y si escalamos hasta la cuarta posición, tenemos que el 50% del ETF está concentrado a estas 4 posiciones. Por lo que valdría la pena ver muy bien, darle un buen análisis fundamental incluso a estas 4 empresas si pensamos invertir en este ETF. Y en que invierte, según los sectores del fondo, invierte como quedábamos, el 100% está en Estados Unidos y de este 100% el 97% está en defensa y aeroespacial y el 1.98% maquinaria industrial e incluso tiene un pequeño porcentaje de 0.66% en productos de entretenimiento, algo bastante curioso en este ETF. Y vamos al último ETF que es, y vamos a hacer un análisis al final, así que quédate hasta el final del video para ver cómo se comportan estos ETFs en los momentos complicados. El último ETF es el VIXI, PIXI, que es el VIX Short Term Futures ETF. Es un ETF que está ligado al VIX, a ese famoso índice de volatilidad que hemos mencionado en algunos de nuestros videos. Este índice lo que hace es seguir la volatilidad del mercado, por lo que cuando hay momentos complicados en él, este índice tiende a subir. Es el ETF que jamás, ya saben que nada de lo que vemos en el canal es una recomendación, bueno, pero que jamás recomendaría, por ejemplo, tener a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un ETF que tiende a cero. ¿Qué sucede? Generalmente la mayor parte del tiempo, pues lo que pasa es que no hay tanta volatilidad y este ETF solamente se dispara en ciertos momentos, como lo vamos a ver a continuación. Si vemos el rendimiento a 10 años, un rendimiento negativo del menos 53.14%. O sea, si hubieras puesto 100 pesos, 100 dólares hace 10 años en este ETF, hoy tendrías solamente 47. Pero para momentos muy puntuales de mercado, este ETF es bastante interesante. Cuando creas que va a haber una alta volatilidad por ciertas noticias, de hecho sucedió en semanas pasadas, en días pasados con que salió la nueva variante de COVID. Entonces, pues es para ese tipo de momentos. Cuando creas tú, aunque pues aquí sería algo más como una apuesta, porque prácticamente sube y al día siguiente ya vuelve a estar casi normal o a los 2 días. Lo vamos a ver a continuación. ¿En qué invierte este ETF? Pues este como tal, aquí lo dice, en futuros del VIX, que aquí lo tenemos, con vencimientos a enero del 2022 y uno a diciembre del 2021. Prácticamente tiene 2 y es al mes. Tiene un gasto de administración que no comentamos hace un momento, ya que estaba explicando un poquito sobre el índice. Tiene un gasto de administración del 0.85% y un costo actual del 21.1 dólares. Es bastante accesible, hasta donde yo sé, no cotiza en el SIC, pero probablemente lo podemos encontrar en GBM en la parte de Trading USA. Y si estás pensando en invertir en GBM, puedes usar nuestro código de referido y ganar una acción. Lo encontrarás en la descripción. Ahora sí, vamos a ver
lo que estábamos comentando de qué sucede en momentos puntuales. Aquí estamos viendo una gráfica a 5 años, lo vamos a poner, del S&P 500, ¿ok? Aquí tenemos la caída de marzo, ¿ok? La gran caída de marzo, que vamos a ver aproximadamente de cuánto fue. Aproximadamente desde máximos llegó a tocar un mínimo en más o menos una caída del 31.81%. Ahora vamos a ponerle el ETF que vimos a continuación hace un momento y el de IAU de oro. IAU. Vamos a poner este ETF, lo ponemos que cotiza en Estados Unidos para que nos dé el precio en dólares. Muy bien, vemos que pues prácticamente están algo descorrelacionados, como lo comentábamos, es una de las cosas interesantes del oro, está descorrelacionado al mercado, porque si vemos, por ejemplo, aquí, donde hubo una caída del oro, el S&P 500 subió, y cuando baja el S&P 500 el oro generalmente sube. No siempre sucede como tal, de hecho en las caídas de marzo del 2020 pues podemos ver que no fue así, pero mientras veíamos que más o menos el S&P 500 cayó un 31%, el oro cayó solamente un 10, 11% más o menos, aproximadamente un 12%. Eso fue lo que cayó y se recuperó de una manera más rápida. O sea, prácticamente ya se había recuperado el 6 de abril. O sea, una semana, 2 semanas recuperó su precio. Y buenos momentos de compra para el oro, pero luego llegó a máximo de este periodo el 3 de agosto y de ahí ha tenido una caída de algo así como un 12%. O sea, desde máximos ha caído más o menos un 12%. Y el S&P 500 pues ha subido prácticamente y vemos como esa descorrelación, ¿verdad? Aunque en ciertos momentos puntuales donde los mercados están demasiado asustados, pues no sucede esto. ¿Y cómo vemos si los mercados están asustados? Pues con el VIX, que lo vamos a poner a continuación. Y si cotiza en la bolsa mexicana, de hecho aquí lo podemos ver en la BMV, así que sí lo deberíamos de poder encontrar en GBM y algunas otras casas de bolsa. Como vemos es un ETF, aquí estaría el 0. Y vean cómo es un ETF que se mantiene siempre en terreno negativo en estos últimos 5 años, pero como tiene unas fuertes revalorizaciones en momentos puntuales, mientras que el S&P 500, el oro y prácticamente todos los índices mundiales caían, este ETF tuvo una gran revalorización de aproximadamente, vamos a ver, aproximadamente un 319%, un 320% de revalorización. O sea, poniendo nuestro dinero en ese momento, la cuestión es el market timing, ¿verdad? El timing de adivinar prácticamente esos momentos donde suceden ciertas situaciones. Si lo hubiéramos puesto aquí aproximadamente el 16 de marzo, hubiéramos tenido un rendimiento del 300% para el 20 más o menos, del 10 al 20 de marzo. Del 10 al 16 de marzo fue cuando tuvo estas grandes revalorizaciones. Entonces aquí podemos ver por qué son ETFs, pues interesantes para momentos complicados de mercado. No precisamente el fin del mundo, pero para momentos complicados. Si lo vemos incluso en un periodo más corto, 3 meses, vemos que el VIX, pues ha tenido un rendimiento pues más errático, tiene mayor volatilidad, y si vemos mientras los mercados están tranquilos, aquí que fue una subida suave en los últimos 3 meses, prácticamente podemos verlo lateral, pues el VIX se mantiene a la baja. Este sí es un ETF que pues vale comprarlo en los momentos bajos, ¿verdad? Y tenerlo ahí para momentos que puedan ser complicados, aunque nunca es recomendable para largo plazo. Así que regresemos para ver las conclusiones finales. Muy bien, ya estamos de regreso en la presentación y si ya llegaste hasta aquí déjamelo saber con un emoji de perrito y hoy un emoji de zombies. Y déjame saber qué ETFs crees tú en los comentarios que serían buenos para también tener en los momentos complicados de mercado. ¿Qué ETFs serían buenos para el fin del mundo?
Y bueno, como conclusiones finales, básicamente era lo que comentábamos. Los dos primeros vale la pena tener algo de oro en cartera. Habrá estrategias que lo mencionan entre un 5 un 10% e incluso otras como la cartera permanente que lo sube a un 25%, pues sí nos ayuda a tener mayores rendimientos, curiosamente, y tener una menor volatilidad en nuestras carteras. Reduce el riesgo. Entonces vale la pena a lo mejor tener algo siempre, aunque también funciona en los momentos complicados. Y el siguiente ETF, el ITA de aeroespacial, pues también es un ETF que suena bastante interesante para a lo mejor, dependiendo de nuestra estrategia, agregarlo a nuestros portafolios, porque pues bueno, esta industria, a pesar de que no sean momentos complicados, pues puede tener cierta revalorización a lo largo del tiempo. Y el último ETF, el VIXI, ese sí es para momentos clave en el mercado. Tal vez cuando veas que el VIX está en mínimos, ahí sí vale la pena a lo mejor hacer un timing con este ETF. No vale la pena tenerlo a largo plazo porque, como vimos, es un ETF que tiende a cero. O sea, generalmente tiende a la baja y a tener rendimientos negativos en el largo plazo. Tiene rendimientos positivos y muy positivos en los momentos de alta volatilidad, pero tienes que verlo de esta manera. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Te parecen ETFs interesantes? ¿Cuáles agregarías para esos momentos difíciles de mercado? O definitivamente, ¿qué harías con tu dinero? ¿Tenerlo en liquidez? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda que en la descripción de este y todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para que sigas aprendiendo sobre este mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. Así como algunos códigos de referido que si los utilizas obtendrás algunos beneficios y estarás apoyando al canal, lo cual te agradecemos de antemano. Recuerda que si te ha gustado el contenido, darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos y compartirlo con quien creas que le sea de utilidad. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias y hasta pronto.